Pensaba que venías con un manatí, pero se trata de un humano. ¿Existen anguilas lobo de ese tamaño? Creo que no puedo correr. Es igual. Estamos jodidos, amigo. ¿Y dónde te tengo que hacer daño yo? ¡Hostia! Va a salir por ahí. No. Parece muy fuerte. Le brilla la cola. Ese punto parece más débil que el resto de su cuerpo. Ya, ¿y qué hago? Ah, vale, funciona. Vale, hay que hacer eso. Y yo gordísimo, tío. Y yo gordísimo, y yo gordísimo. Que llevo demasiado peso encima, pero lo hacemos, ¿eh? Vale. Dame la cola. No. 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 No me mastiques. Ahora por el otro lado. Me voy a quedar sin oxígeno, tío. No hay nada en el fondo que me pueda ayudar. Vale, por fin. Pero estoy sin oxígeno, ¿eh? Me quedo sin aire. Uf, ¿cómo puede ser tan grande una anguila lobo? Estaba a punto de entrar y derrotarla. Parece que he llegado tarde. Sí, qué simpático. Eres más fuerte de lo que creía, humano. Ese enorme portón de allí es la entrada de nuestra aldea. Ve primero, humano. Si yo voy primero, tío, pero no tengo oxígeno. Me voy a morir aquí y os vais a quedar tirados. Uy, espera. Yo quiero pillar eso. Un trozo de esto me tengo que llevar. ¿Puedo pillar más? Sí. Me quedo sin aire. Me quedo sin aire. Me muero. Por fin hemos vuelto al pasadizo de la entrada de la aldea. Tienes la llave, ¿verdad, Ramo? Me dejé la llave en... Era broma, tengo aquí el bolso, joder, ya estaba flipando. Pensé que me pedirías que te llevara a otro sitio, yo también, tío. Metamos la llave y volvamos a la aldea. Me estaba asustando ya, ¿eh? Recordemos que estoy sin oxígeno, ¿eh? Aldea del pueblo del mar. Wow. Así que esto es... Esta es la aldea del pueblo del mar, en la que vivimos. ¿Y pensás que existe un lugar así bajo el mar? Un momento. ¿Cómo ha llegado aquí un humano? ¿Ramo y Suwan? ¿Os secuestró este humano? Tenzin os espera. Lleva días sin pegar ojo preocupado por ti. Es difícil de explicar. Permíteme. Rescaté a Ramo después de que un calamar la secuestrara. Mira, déjalo, llévame con mi padre. Será más rápido que se lo explique a él.
Estos me darán algo... Estos me darán algo para respirar bajo el agua sin necesidad de bombona, a lo mejor. Estaría muy bien. Por los mares, es Ramo, mi hija. Mira qué feliz. ¿Dónde estabas, preciosa mía? Tu papá casi se muere de la preocupación. ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño a los humanos, hija mía? Un momento, ¿quién es ese que te acompaña? Pensaba que venías con un manatí, pero se trata de un humano. Oye. Pues ya es gordofobia, ¿eh? Ya es gordofobia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me das una explicación? Es que últimamente han pasado cosas extrañas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los temblores o el hielo que está derritiendo del árbol sagrado. Por supuesto, he estado estudiando las causas. Han pasado 2 años, sabes que nuestra tecnología tiene sus límites. Bueno, es que hemos perdido los textos ancestrales y tenemos que desarrollar nuevos métodos. Padre, no podemos seguir esperando sin más. Los humanos son egoístas, pero su tecnología es poderosa, necesitamos su ayuda. No, con los humanos no son de fiar. Ensuciaron nuestro hogar y cazaron a los de nuestra especie para exhibirlos. Son criaturas retorcidas que quieren cazarnos y robarnos. No podemos fiarnos, no podemos aliarnos con gente de esa... Temblor. Otro gran temblor. ¿Lo ves? Si no hacemos nada ocurrirá una desgracia. Cuando me atrapó el calamar gigante en las aguas humanas, Dave me ayudó. No nos contó antes de que fue quien la salvó. Prueba a preguntarle. Todos los humanos no pueden ser malos, ¿verdad? Bueno, quiero decir, hay de todo, ¿no? Incluso si yo quisiera hacer esto, los aldeanos no lo aceptarían. Recibir ayuda de los humanos. Nadie le daría veracidad. Si este hombre consigue ganarse la confianza de la aldea, me plantearé su sugerencia. La confianza de la aldea. ¿Cómo podríamos conseguirla? ¿Y si hablamos con los aldeanos para ver qué necesitan? De acuerdo. El viaje de hoy debe haberte dejado exhausto. Humano, vuelve mañana. Entonces escucharás las peticiones de los aldeanos. Espera, si ni siquiera ha aceptado aún, ¿cómo se supone que llegaré hasta aquí? Me van a dar un teleporto o algo. Una petición de Pueblo de Mar, capítulo 3. ¿Cuántos capítulos habrá? Como has ayudado a mi hija Ramo, supongo que no sería propio de mi gente ignorar tus necesidades, aunque seas humano. Usa esto. ¿Qué es esto? Parece un espejo normal. Un espejo del Pueblo del Mar. Una vez instalado te permitirá viajar a esta aldea en un instante. Menos mal, porque llegar hasta aquí, cuidado, que echamos 20 minutos. Wow, ¿y eso es posible? Distintos desastres han causado nuestro declive, pero nuestros ancestros contaban con una civilización muy avanzada. Por desgracia, ahora solo nos quedan algunas de sus reliquias. Como sea, instala eso en tu pueblo y podrás venir a la aldea cuando lo necesites. Reconocerá tu rostro, así que solo podrás usarlo tú. También funciona con la luz del árbol sagrado con la luz solar, así que solo puedes usarlo tú durante el día. También voy a darte un mapa de la aldea, te ayudará a encontrar a los aldeanos. Un dispositivo de transporte, alucinante. Por ahora tendré que volver al barco con este espejo. Se pone interesante el juego, A mí me gusta un montón. Tiene un lore que me gusta mucho, mucho, mucho. Wow, muchos peces hemos pillado, Amuleto de arma de pulpo. Amuleto del arma misterioso que se le cayó al pulpo. Quizá aumenta el daño base del arma un 15%. Vale, Bancho está contento. Los pececillos también. Y finalizo el día. Supongo que instalaré el espejo de Pueblo de Mar en él. Dijo que con esto podría volver a la aldea del Pueblo de Mar durante el día, ¿no? Pues volveré mañana. Oh no, mira qué hora es. El Bancho Sushi ya debe estar abierto. Debería pasarme a ver si ha pasado algo destacable. Vaya, parece que ha llegado demasiado tarde. Debería limpiar un poco. Yo sí, ¿qué haces aquí? Terminé de trabajar, pasaba por aquí y he visto que, aunque era tarde, las luces estaban encendidas. Parece que Bancho ya se ha ido a casa. Parece algo cansado últimamente, me preocupa que enferme. Aún así, me alegra verlo trabajar con tanto ahínco de nuevo.
Ahora que lo pienso, escuché que dejó la cocina un tiempo debido a cierto incidente. Sí, en aquel momento pensé que no volvería a cocinar. Me pregunto qué ocurrió. Bueno, no hay ningún secreto, solo prefiero no mencionarlo delante de Bancho, por si acaso sigue siendo un tema delicado para él. Tengo mucha sed, ¿me sirves una cerveza? Continuamos con el lore, ¿eh? Nada tan reconfortante como verte una cerveza después del trabajo. Estas visitas del mar de noche sientan aún mejor con una cerveza en la mano. Voy a hablarte un poco sobre Bancho y sobre por qué dejó de cocinar una temporada. Fue hace 12 años. Este es el hotel, este es el Dungeon Hotel, donde trabajé hace 12 años. Es un hotel de 5 estrellas con mucha experiencia y gran historia. Parece un poco viejo, sí, pero en ese momento la calidad de su comida y su servicio eran excelentes. Yo sí, podemos hablar un momento. ¿Qué ocurre? Este es el encargado. Resulta que una clienta problemática nos ha hecho una reserva. ¿Una clienta problemática? ¿Te suena la actriz Lois Crawford? Tiene una reserva en el hotel. ¿Qué tengo que coger aquí? Hotel. El Dungeon Hotel es un hotel de lujo que goza de años de experiencia e historia. Antaño, nuestras instalaciones alojaron a personas nobles. Además, también ha aparecido en numerosas películas célebres. Muchas personas buscan esa especie de nostalgia que nuestros servicios ofrecen y para nosotros su calidad es lo más importante. El encargado lleva trabajando en este hotel toda su vida. Es como si encarnara su historia. Tenía un vasto conocimiento sobre el código de etiqueta de las clases altas de cada país y estaba muy acostumbrado a lidiar con alta alcurnia. Muchos clientes VIP querían sus servicios. Chris Crawford era una estrella de cine con una extensa carrera. Su papel de espía en una de las películas más famosas, El piso número 42. Fue impresionante. Sin embargo, parece estar en una mala racha, ya que sus últimas películas no han tenido mucho éxito. He oído que Chris Crawford puede ser muy tiquismiquis, pero somos un hotel de gran calidad, avalado por años de historia y experiencia. No creo que tengamos ningún problema con su visita. Así es, a nivel de servicios y personal, este hotel no tiene rival. Además, hemos ganado muchos premios. Una cosa, no has oído los rumores sobre ella, ¿verdad? ¿Qué rumores? Echa un vistazo a esto. Esto es... No solo tiene fama como cocinera, sino también como gourmet. Mira esta reseña que publicó hace poco en una revista de viajes. Podría parecer un relato de su viaje, pero en realidad es una crítica al hotel en el que se alojó. Los Gloria Hotels son de lo mejorcito, pero ella les dedicó esa reseña tan dura. Sacar los trapos sucios hace que una persona parezca más, ¿cómo decirlo?, profesional. Todos sus textos son más o menos así. ¿Qué sugieres que hagamos, Yoshi? Acéptala. Supongo que no podemos rechazar su reserva, aunque sea por no dañar la reputación del hotel. En ese caso, debemos pensar cómo atenderla. Aceptaremos su reserva, pero también pensaremos formas de complacerla. Supongo que tienes razón. ¿Tienes alguna idea, Yoshi? Los puntos fuertes de nuestro hotel son su gran experiencia y su historia, así como la calidad de su servicio. Estos elementos serán clave a la hora de complacerla. ¿Ha reservado la suite? Perfecto. Necesitamos habitaciones impecables y servicios que se ajusten a sus gustos. La trataremos como una VIP. Investigaré las bebidas y los caprichos que le gustan más y los colocaré en las habitaciones mientras examino su estado. ¿Sobre quién la recibirá? Supongo que me tocará a mí. Gracias. El encargado. Nadie sabrá lidiar con una clienta tan complicada como tú. Tu dilatada experiencia con clientela VIP te hace perfecto. Papelín, sí, está nervioso, está sudando un poquito. Sobre las comidas había pensado en ofrecerle el buffet para el desayuno, pero tendremos que preparar un menú para la cena. Nuestro hotel sirve comida italiana en un bistró y a la carta. Ofrecemos pasta y pizza, acompañadas de vino. Es que las pizzas en Italia no sientan nada pesadas, no son como las pizzas aquí. No tienen absolutamente nada que ver. El chef aprendió a cocinar en Nápoles y su pizza margarita no está mal, pero uff, qué rica. No funciona muy bien con menú para cenas. Coño, pues. Japonesa. La comida japonesa del Dungeon Hotel nunca ha sido su punto fuerte. Solo serviremos udon o donburi. Estábamos creciendo exponencialmente, no obstante, desde que contratamos a Bancho, hemos crecido aún más. Bancho destaca por su habilidad para reinterpretar ingredientes. Hace poco su comida apareció en una revista extranjera. Quizás sea nuestro as bajo la manga. Eso significa que la comida japonesa es nuestra mejor baza. Aún no sabemos si podemos confiar de todo en él. ¿Crees que lo hará bien? No podemos negar la destreza de Bancho, no obstante,
Un gran defecto suyo es que no tiene en cuenta las preferencias de los clientes. Solo le preocupa que las personas descubran nuevos sabores. Eso es lo que le impulsa su creatividad, claro, pero en este caso no nos será muy útil. Al fin y al cabo, estamos hablando de Louis Crawford y de su famosísima exigencia. En ese sentido tiene razón, sin embargo, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es intentar convencer a Bancho. Estoy de acuerdo. Suerte, Yoshi. Mucho texto, ¿eh? Yoshi, ¿qué haces ahí? Qué bien que te encuentro. He venido a consultar el estado de la petición del encargado. Mira todo lo que quieras. Solo es una cocina para comida japonesa normal. Bancho era un hombre peculiar, apareció al día de repente, con su currículo en la mano, diciendo que había estudiado en Japón. Todos los locales de sushi que aparecían en su currículo eran de máxima categoría, pero no duró mucho tiempo ninguno. 2 mesitos en cada uno. Me dijo que se cambiaba de sitio en cuanto hubiera aprendido lo suficiente. El encargado habló con él durante un largo tiempo y luego le dejó al cargo del equipo de comida japonesa. Siempre estaba en la cocina ocupado con algo. Día sí, día también. Cuando no había clientes, estudiaba platos por su cuenta. Odiaba que lo interrumpieran. ¿Estabas practicando? Sí. Practicar significa intentarlo miles y miles de veces. Practicar sin parar es la única forma de obtener buenos resultados. Entiendo. Pancho, he oído que nunca te saltas una práctica. Qué alivio verte trabajar tanto. ¿Qué quiere decir con qué alivio? Pancho, ¿te gustaría intentar cocinar para una clienta VIP? Así es, va a abrir una clienta que podría mejorar nuestra reputación, o que podría dejarla por los suelos. Se llama Louis Crawford, es una actriz famosa por sus exigencias, pero también es una crítica culinaria. Hace un año que te uniste al Dungeon Hotel. Nuestro equipo de comida japonesa, que nunca ha sido nuestro fuerte, ha recibido mucha atención en muy poco tiempo. No podemos negar que tus aportaciones al respecto han sido clave. No obstante, esto significa que también llegan clientes que requieren un trato especial. ¿Quieres decir que tengo que intentar complacer a esa mujer tan exigente? Sí, esto es importante porque la reputación del Dungeon Hotel está en juego. ¿Qué opinas? Para mí la cocina siempre ha sido una batalla conmigo mismo, no con los demás. Mi objetivo siempre ha sido preparar una comida perfecta. Esto no va a cambiar. La coma quien la coma. Me limito a usar los mejores ingredientes disponibles en el mercado y a buscar la receta más apropiada. Si eso te parece bien, estupendo. Si no, la chupas. De acuerdo, te dejaremos que elija los platos individuales, Bancho. Sin embargo, sí me gustaría ayudar a la hora de servirle los platos a nuestra clienta. De acuerdo, en términos de presentar los platos, tú eres la experta. Una tabla de sushi incluye distintos tipos de sushi en un orden determinado e intercala varias guarniciones. Mucho texto. Nos permite usar el sushi de forma que los clientes pueden distintos tipos de pescado. ¿Qué piensas sobre este plato? Es tu especialidad. El método es muy familiar, sin embargo, ¿no crees que es demasiado común? Si optamos por una tabla de sushi, podría preparar el sushi de atún. De morenocio. De morenocio común o de Hollywood de Japón, como plato principal. Es temporada de Hollywood, de hecho. Sin embargo, no conseguiremos impresionarla. Comprendo. ¿Cómo será una cena? Creo que lo mejor es preparar el menú en vez de un plato único. Quizá lo mejor sea utilizar el formato de menú occidental, aunque diferirá un poco del método tradicional. Creo que podría hacer un menú con una sopa, un aperitivo, sashimi, guarniciones, sushi, tempura y un postre. ¿Qué opinas? No es mala idea. ¿Y qué harás para cada plato? Empezaremos con la sopa. Mucho texto, ¿eh? Sí, creo que casará con el sushi. Luego la tempura. Supongo que lo más lógico es usar unas gambas. Pero será difícil dejar huella con ese ingrediente. Por ahora los platos son muy normales. Tenemos que darles algo de gracia. Estoy investigando sobre este mismo tema. A ver qué te parece esto. Parece que tienes una buena idea. Te escucho. Tiburón. Estoy pensando en hacer un plato con una cabeza de tiburón. Como un tiburón, pero son comestibles. Un tiburón es un pescado con mucho sabor. Y en esta época del año, cuando engordan, lo que potencia su sabor. La carne de sus carrilleras tiene una textura gelatinosa ideal, que recuerda tanto a la carne de res como al pescado. Pero el tiburón es un ingrediente demasiado exótico, no podríamos usar uno un poco más habitual, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de Louis Crawford. Una comida buena impresiona a cualquiera, cualquier persona que le dé un bocado sabrá que se trata del mejor plato que van a encontrar en esta temporada, en esta zona. Le daré un par de vueltas, no me convence mucho la idea. No puedo evitar pensar que no es tan buena idea, Bancho. Si le sirves ese plato y las cosas se tuercen, las consecuencias no te afectarán solo a ti. Tanto el encargado como yo asumiremos responsabilidades por ello. Al fin y al cabo, viene a Dungeon Hotel, no un restaurante dirigido por ti.
Un hotel debe intentar ofrecer la experiencia más tranquila y placentera posible para sus clientes. No se puede dejar nada que estropee la experiencia, ya que el hotel saldría perjudicado. Pero nada garantiza que vaya a odiarlo. Con solo darle un bocado, sabrá que es una de las mejores comidas que ha probado. Siempre hay excepción a la regla. Al fin y al cabo, es una persona extremadamente meticulosa. Es una pena, pero lo comprendo. Optaré por las gambas en tempura, aunque no pueden compararse con el sabor del tiburón. Mucho texto, Por aquí, señorita Crawford. Gracias. Este es el chef que le preparará la comida de hoy, Bancho. Es más joven de lo que esperaba. Me imaginaba un chef con algo más de experiencia. Vaya, no eres muy hablador, ¿no? Quizá mi apariencia te haya dejado sin palabras. Parece un poco nervioso, pero sus habilidades son inmejorables, se lo aseguro. Entonces no puedo esperar a probar la comida. Recuerda que, para ser un hotel tan antiguo, el servicio es bastante bueno. A mí me gustan la moqueta y los cuadros de las paredes. Los muebles del Gloria Hotel tenían un toque kitsch que no me convencía. Ya ve kitsch. Aunque eso de no contar con gimnasio es toda una sorpresa. Para mantener mi figura, debo hacer algo de deporte todos los días. Nuestra intención era que su estancia fuera lo más relajante posible. Cada persona descansa a su manera. Bueno, al menos las instalaciones de los baños eran buenas. Me contentaré con eso. Y bien, ¿qué cenaré? Una serie de platos japoneses. Aquí tiene el menú. Algo al vapor y sopa con boniato. Huevos al vapor, aletas de Hollywood de Japón en escabeche. Aquí tenemos unas aletas de Hollywood de Japón en escabeche. Las aletas de pescado se han escabechado en salsa de soja y pimiento. Pescado crudo desde el primerísimo plato. Esto es algo japonés, ¿verdad? Se supone que el sabor a salado debe ocultar el sabor a grasa. Aún así es demasiado salado. Como este es un entrante pensado para abrir el apetito, así sí que cuenta con un sabor fuerte. Y el próximo plato es... Y le falta la tempura y el postre. ¿De qué es la tempura? Espero que no sea de gambas. ¿Es del tipo que suelen servir con arroz? No cabe duda de que el postre será la típica fruta. Supongo que ya lo he probado todo. ¿Habremos acertado? ¿Le ha gustado la comida japonesa que le hemos preparado? Bueno, supongo que es tan buena como esperaba de que fuera. Imagino que podría venir de vez en cuando a comer, pero ¿por qué me molestaría ir a un hotel que sirviera comida mediocre? Bueno, estoy seguro de que nuestra comida es mejor que la de muchos restaurantes. Las aletas de Hollywood en escabeche que abrieron el menú fueron bastante llamativas, pero pescado en escabeche que de entrante, ¿en serio? Una ensalada habría sido mejor opción. Bueno, así es la comida japonesa, siempre te ponen por delante un plato rural rarísimo, seguido de un corte de pescado aburridísimo pero bien emplatado. Oh vaya, la comida japonesa no le gusta a todo el mundo. Deberíamos haberle preguntado si era el caso. Lo sentimos, acepte nuestras disculpas. Es igual, la comida no estaba muy buena, pero al menos era sana. Este hotel ni siquiera tiene gimnasio, así que al menos la comida debería ser sana. ¿Me permite hacer un comentario? Se lía. Deja que me presente de nuevo. Soy Bancho, cocinero principal del hotel. Las palabras no son lo mío, así que he escuchado atentamente. No obstante, me es imposible seguir callado. ¿Tienes algo que decirme? Se supone que tenéis la mejor comida de la zona, ¿verdad? Oh, se lía, Sin duda todo esto es culpa mía, por no servirle comida de su agrado. ¿Me daré otra oportunidad para reparar mi error? Qué bueno, soy una mujer muy ocupada. Lo que ha presenciado hoy no son mis verdaderas habilidades. Le serviré un plato objetivamente bueno. Mancho, ¿no te referirás a...? Así que tienes otro plato que crees que cumplirá mis expectativas. De acuerdo, esperaré, pero recuerda que mi tiempo es muy valioso. Más vale que el plato sea espectacular. Bancho, ¿no estarás pensando en...? ¿Qué pasa, Yoshi? ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando? Listo. Esta es mi cabeza de tiburón asada. ¡Cielo santo! Esto es... ¡Has freído la cabeza entera! Es un plato exquisito. La carne de las carneras no se ha retirado. He optado por freír la cabeza completa para que conserve su suave textura. No probará un plato como este en ningún otro lugar. Es comida de máxima calidad, hecha con el mejor material posible. ¡Apartad eso de mi vista! ¿Cómo podéis llamar a eso comida? ¿Pero de qué habla? Pruébelo, solo mordisco. Le garantizo que le transportará al paraíso. Eso no me gusta nada. ¿Es este el tipo de servicio que ofrecen en un hotel? Todo esto es culpa mía, lo lamento, Bancho, Yoshi, disculpaos también.
Lo lamento, señorita Lois, debería haber estado más atenta. La comida va más allá de las apariencias. ¿Por qué no quiere probarlo siquiera, señorita Lois? Pancho, ahora no es el momento. Todo esto está siendo muy desagradable. ¿Esto es algún tipo de cámara oculta? ¿Un castigo acaso? Pagaréis por tratarme así. No creéis que os vais a ir de rositas después de esto. Me voy, dejo mi habitación. Me da absolutamente igual si me cobráis un cargo por cancelación. Me voy. Estaba claro, ¿no? Iba a liar. Demasiado texto. Después de eso, Bancho dejó su trabajo en el hotel y se fue. Dijo que necesitaba formarse más. Creo que su problema no era tanto la cocina en sí, sino los ingredientes y las técnicas que investigaba. Entiendo. Aún así, sigo admirándolo un poco por no dejar de creer que se encuentra en el camino correcto. Supongo que es el carácter tan gambezota, lo que le ha permitido conseguir las habilidades que posee. Pero ahora trabaja contigo. Se ha lanzado a las redes sociales. Creo que hay algo dentro de él ha cambiado y eso me gusta. Creo que le haces mucho bien. Sigue ayudándolo, por favor. Haré todo lo que pueda para que Bancho siga dedicándose a la cocina. Y ahora, fuera que tengo que limpiar. Ya hemos hablado demasiado. Miércoles 19. Hace solete. Y viene Bacon. Epa. Dave, ayer no estuviste por aquí. Me tenías preocupado. Tampoco me puse en contacto contigo a través de la radio. Estuve en la aldea... ¿Dónde estuviste? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? En la aldea del pueblo. Bueno, verás. Ya veo, qué envidia me das, qué experiencia más maravillosa. No sé cómo puedo ayudarles, pero está claro que tienen problemas con los que lidiar. ¿Por qué no hablas primero con los residentes? Me gustaría ir también, pero... Como has dicho, el espejo del pueblo de Mar solo puede usarlo una persona. Es una lástima. Vaya giro de los acontecimientos, más inesperado. Si necesitas alguna de mis herramientas, no olvides echarle un vistazo a la tienda. Primero tengo que usar el espejo del pueblo de Mar para visitar su aldea. Adiós. Espejo de pueblo de Mar. Puedes utilizar el espejo que Tenshin te dio para viajar a la aldea de Pueblo de Mar en el instante. El espejo funciona con energía solar, por lo que no puedes usarlo de noche. Vale. Vamos a mirar las redes sociales un segundito. También tenemos sushi de peces avisables. Pásate por aquí. ¿De verdad estaba borracho? ¡Qué vergüenza! Da gusto ver a gente trabajar tan bien sin importar la hora.